Bienvenidos chicos y chicas del Covach y más allá de nuestras fronteras. Esto es 338 Más Cultura. La cultura al alcance de un clic. Comenzamos. Hola, soy Monse. Bienvenidos a 338 Más Cultura. La cultura al alcance de un clic. El invitado de hoy es Francisco Félix Durán, que es cronista literario, egresado del plantel 01 Tuxtla Terán. Ya se encuentra en el estudio en compañía de la licenciada Grisel Ramos. ¡Vamos con ellos! Gracias, Monse, por la presentación. Esto es 338 Más Cultura, la cultura al alcance de un clic. Yo soy Grisel Ramos y hoy tenemos un invitado especial, como nos gusta a nosotros aquí en 338 Más Cultura. Él es egresado del 01 y está con nosotros Francisco Félix Durán, ¿verdad? Sí. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Eres escritor, eres cronista literario, eres también conductor de televisión, porque por ahí has trabajado también en medios. Cuéntanos cómo te nace esto de la crónica literaria, porque también has tenido participaciones en publicaciones literarias. Cuéntanos cómo llegas tú a esto. Bueno, hace un tiempo cuando yo estaba en el medio, tener el interés de escribir siempre lo he tenido. Entonces comencé a escribir cuentos. En aquel entonces, por ahí del 2011, se me dio una posibilidad en el 7 de Chiapas. Entonces escribía cuentos cachondos, decían algunos, ¿no? Pero porque tenían un cierto toque erótico. Ahí estuve como 2 años aproximadamente y después pues me dio por escribir algo de poesía. Entonces se me abrieron las puertas en el Heraldo de Chiapas, donde estuve muchos años, hasta que la sección cultural lamentablemente desapareció. Y ya posteriormente entré a un taller con el poeta Óscar Oliva, muy reconocido en el estado y en el mundo. Y fue como que me di cuenta que dije, no, pues no está tan padre lo que escribes, ¿no? O sea, sí gusta porque pues sí tenía gente que escribía y pedía, pero pues como escritor te das cuenta cuando ya te autocriticas que pues hay cosas que hay que cambiar. Entonces pasé un buen rato sin escribir nada públicamente y comencé a hacer cápsulas televisivas en Televisa Chiapas sobre cultura, ¿no? Y ahí estuve, bueno, desde el 2017 y ya por un evento muy personal que fue el fallecimiento de mi papá, se me dio por escribir crónicas literarias, ¿no? Algunos no, los que no saben cuál es la crónica literaria, recordemos que hay 3 tipos de crónica: la periodística, que puede ser lo de un partido de fútbol, por ejemplo, ajá. Hay que estar, para escribir una crónica hay que vivir el suceso, ¿no? Hay que ser un testigo ocular. Y pues escribe cronológicamente, resaltando los eventos más importantes. También existe pues, la crónica histórica, ¿no? Que es lo que podemos, los cronistas chiapanecos, que donde van hablando de algún suceso o sucesos que marcaron, supongamos, no sé, la construcción del Covach, cómo se generó el Covach, parte por parte, quiénes intervinieron. Todos esos datos son muy importantes en una crónica. Y una crónica literaria, pues sí está basada en un suceso, pero con elementos podrían ser hasta imaginarios, ¿no? Algo así como el realismo mágico que escribe Gabriel García Márquez, ¿no? Y que, pues, por ejemplo, podemos decir que si yo narrara este suceso, pues yo podría decir que estoy viendo la niña que siempre me acompaña, ¿no? Entonces yo más eso comencé a escribir crónicas de mi llegada a Chiapas, que no fue muy grata que digamos, porque cuando yo vine aquí en el 97, si no me equivoco. ¿Estudiaste en el 1 en qué fecha, más o menos? En el 2000. En el 2000, sí. Ahí estuviste, eres egresado de ahí. Llegas a Chiapas, ¿no eres chiapaneco? No, yo nací en Culiacán, Sinaloa. Ah, mira. Entonces cuando llego a Chiapas, pues a mi hermana le da dengue hemorrágico, yo fui internado por deshidratación, en fin, no nos recibió muy. O sea que el clima les afectó Chiapas, un poquito el cambio de clima, ajá, ¿no? Posteriormente regreso a México, pero me regreso a Chiapas en el 2000 para entrar en el Covach 01. Ajá. Y pues ahí parten varias crónicas de las que tengo, ¿no? Porque escribo más de mi adolescencia que de sucesos recientes. Es difícil, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, tú estudiaste también comunicación y te cuento que me costaba mucho trabajo hacer crónicas. Yo tenía un maestro que nos dejaba, híjole, y no, es difícil, ¿ha sido difícil para ti hacer crónicas? Bueno, pues para mí no, porque es crónica literaria, a mí se me da más escribir ese tipo de cosas. Obviamente una crónica periodística pues es más complicado, estar recabando todos los datos, ir ordenando, estar pendiente quién dijo qué, quién inauguró. Pero tienes que tener los conocimientos básicos. Ah, claro, hay que tener los conocimientos básicos. Obviamente yo prefiero
tema literario. Te fuiste más por este tema literario, porque como bien dices, hay crónica deportiva, crónica sí, hay literaria, hay un sinfín de crónicas, ¿no? Es lo que te gusta hacer, es lo que te llena, ¿no? Pues escribir literatura más que nada, ¿no? Como había dicho anteriormente, que escribo poesías y cuentos, por ahí los cuentos también ya estamos en pláticas para una publicación, las crónicas también ya estamos viendo la publicación, no digo dónde porque se ceba. Se ceba todavía. Has tenido muchas participaciones, ¿verdad? Ahorita me comentaste fuera de cámaras que habías tenido, o creo que se va a presentar una obra, que la publica Coneculta, y cuéntame de esa obra, ¿cómo llegas ahí? Bueno, hace aproximadamente como 2 años, el maestro Oscar Oliva inició un taller de poesía junto con Julio Solís, en donde pues uno se inscribe, Coneculta hace la convocatoria, uno se inscribe, él selecciona, ¿no? Y ahí fue donde uno aprende varias cosas. De hecho, para los jóvenes que les interesa la poesía, este taller continúa. Pueden buscar, contactar a Julio Solís, búsquenlo en Facebook, o al maestro Oliva, o incluso conmigo, y vemos la posibilidad de que los jóvenes entren al taller, porque ahorita está abierto para todos, ¿no? Todos los que quieran participar. Pueden participar los jóvenes. Todos los que estén interesados en escribir poesía pueden llegar. Aquí tenemos a un joven prospecto que el Fe por ahí le gusta escribir algunas poesías, ¿verdad? Pero unos poemas tiene por ahí, entonces ahí está para que llegue. Para que llegues ahí y te contactes con Feli. Oye, y cuéntame, aparte de esto, ¿tienes alguna otra actividad o solamente te dedicas a esto? No, soy jefe de área de divulgación de la Secretaría de Obras Públicas. Okay. Participo con las cápsulas cada jueves, 7:40 de la mañana. Sí, tú das tu comercial, no te preocupes. Estamos activos con el taller del maestro Oscar Oliva, que todos los que participen, pues obviamente se escriben poemas de autoría propia, obviamente ahí mismo se despedaza, ¿no? Porque quien vaya tiene que ir y aprender lo importante que es la autocrítica, pero para aprenderlo pues hay que ser criticados, hay que estar abiertos y saber que se va a leer lo mejor para escribir lo mejor posible, y al final del taller se hace una selección de los mejores poemas de los que participaron y se hace una publicación con Coneculta. En esta ocasión se va a publicar una antología que se llama Cerca de las Ventanas, donde participo con 8 poemas. Se va a publicar este año, pero aún no tenemos una fecha definida. Y el miércoles pasado ya se presentó el libro de la crónica en Chiapas, donde participan cronistas del siglo XX, donde podemos encontrar crónicas de Heraclio Cepeda, Rosario Castellanos, Jaime Sabines, No Casaonda, y bueno, y participo yo. Y precisamente la crónica que viene en ese libro narra los sucesos de cuando yo vine a Chiapas en el 2000 a inscribirme al Covach. Como nosotros vivíamos en México en ese entonces, yo me tuve que adelantar con mi familia. Mi papá era militar. Entonces tenía una base en Simojovel, entonces yo nada más vine a presentar el examen, que no había palancas. No había palancas todavía. No, ya no hay, ya no hay. Y presenté el examen y pues me fui un tiempo con mi papá. Lo que narro en esta historia es que cuando yo llego a Simojovel, que desconocía completamente, ¿no? Desde el camino, que la verdad no sé si muy sigue igual, tiene Simojovel. muchos años que no voy, pero pues mucha curva, ¿no? Y el estómago no lo soportó mucho. Era que pues en los cerritos siempre los militares iban apuntando hacia los cerros, ¿no? Y yo es lo primero que observé y no sabía por qué. Resulta que en aquel entonces, supuestamente los zapatistas, de hecho la crónica se llama Los Supuestos, porque supuestamente eran zapatistas, pues despojaron de las tierras a varios hacendados, y pues supuestamente no trabajaron, ¿no? Repito el supuesto porque se llama la crónica. Y en una tarde, la primera noche que llegué, estábamos cenando y de pronto disparan. Y pues yo vine asustado, ¿no? Mi papá así como que, no, tranquilo, obviamente así no viene. Llega cuando mi mamá nos alcanza con mis hermanas en Año Nuevo, precisamente mientras nos alistamos para la cena de Navidad, como 10 minutos antes de la medianoche, la base, para llegar al pueblo hay un barranco. Empiezan a venir los supuestos, con niños, mujeres y hombres hasta atrás. Entonces aquí el problema era cómo los repeles sin agredirlos físicamente, porque recordemos que los derechos humanos estaban protegiendo
A los zapatistas. Zapatistas o los supuestos. Los supuestos zapatistas. Entonces, pues ahí mi papá se ideó unas bombas de chile guajillo. Para los que lo van a googlear no lo van a encontrar. Me encanta tu imaginación. Y con eso los repeló, los ahogó y se fueron. Obviamente en la celebración del Año Nuevo, pues ya no fue colectiva, sino ya cada quien en su respectiva casa. Ajá. Pero pues ese es el suceso que narro de mi llegada a Tuxtla para entrar al Covach. Sin duda alguna marcó mucho tu estancia en el Covach, ¿no? Porque por lo que me estás contando, creo que ahí surgieron muchas de tus obras, de muchas de tus historias, en ese transcurso en el que estuviste dentro del plantel del 01. De hecho, ahí fue donde comencé a escribir poesía, digamos, o el intento de poesía. Entonces te dio clases la licenciada Susana. Me dio clases Riquelme. Riquelme, ay, todavía estaba el maestro Riquelme. Que por cierto dijo que no iba a servir para escribir. Y mire dónde está el profe. Saludos para el profe Riquelme de 01. Sí. Entonces, hace poco, yo estuve en el Covach hace ya bastante tiempo, y cuando hace poco fui, y pues ya vi que todos los salones tienen clima, ¿no? Sí, en mis tiempos pues no había clima, y todavía el uniforme era como el verde pistache. El verde pistache, sí. Entonces varias cosas han cambiado. Han cambiado muchas cosas. Pues de eso es lo que se trata, ¿no? De evolucionar. Así como tú has evolucionado mucho, porque la verdad, ahorita que platico contigo, ahorita que te veo, cómo te emocionas cuando platicas de tus propias obras, cómo en tan solo un minuto me hiciste viajar a todos esos lugares que tú escribes, a todos esos lugares que tú imaginas, y eso es lo padre de un cronista, que logra atraparte para que puedas disfrutar su obra, ¿no? Gracias. Entonces tú lo traes, es tu don, así que no creo que no ibas a servir para escribir. Pues los que gustan, tengo una sección que se llama... ¿En dónde está? Sí, dinos. Se llama Croninornas, en el diario de Chiapas. Anteriormente publicaba semanalmente, pero pues ya después decidí tomarme un tiempo, o sea, sigo participando, pero pues ya me tomo más tiempo para mandar algo, ¿no? Hay que pulirlo bien. De hecho, para los chavos que quieran escribir y todo eso, a veces no hay que emocionarse, como dije anteriormente. Cuando estaba en el Heraldo y mandaba poemas, pues mandaba un poema a la semana, ¿no? Y a veces lo escribí una noche antes. Pues no, yo creo que la mejor técnica para escribir, para quienes gusten hacerlo, es escribir, guardarlo un tiempo, volverlo a leer, y se van a dar cuenta que a veces no está tan padre lo que uno escribió, y no porque no sean buenos, sino porque a veces, ahorita que están en la adolescencia, pues van a encontrarse con amores, desamores, y a lo mejor escriben un poema de que, maldito, me dejaste. Pero ya después a la semana se reconciliaron y se dan cuenta que eso que escribieron ni estaba padre, ni tenía la emoción que pensaban que tenía. Así es. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a ir a un corte? Pero está muy padre esta charla que tenemos aquí contigo. Y ahorita que regresemos nos cuentas y nos dices dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar tus obras, dónde te podemos leer, aparte de la sección que tienes. Si tienes algún correo electrónico para que se comuniquen contigo, o tu página de Facebook, y pues para que nos cuenten, y los chavos que estén interesados pues se contacten contigo, ¿no? Bueno, vamos a un corte. Esto es 338 más cultura, la cultura al alcance de un clic. Regresamos. Estás en 338 más cultura. Regresamos. Una institución que perdura en el tiempo es fiel a su esencia. En Chiapas, el Colegio de Bachilleres ha sido piedra angular en la educación de los jóvenes que bajo su tutela han emprendido grandes retos. Es por eso que hoy regresamos a nuestro origen. Hoy, más que nunca, soy Covach. ...338 más cultura. Continuamos. Bien, regresamos a 338 más cultura, la cultura al alcance de un clic. Y bueno, está con nosotros Francisco Félix, él es egresado del 01, del plantel 01 Tuxtla Terán, orgullosamente covachense, orgullosamente soy Covach, ¿verdad? Así es. Y estamos platicando aquí muy divertidos, con todas las historias que tiene para contarnos. La verdad, te decía yo hace un momento que atrapas al lector con estas historias maravillosas que tienes, que en un ratito nos hiciste viajar hasta Simojovel, nos hiciste viajar hasta con los zapatistas y demás, ¿no? Pero ¿cómo le haces para tener tanto en la cabeza? O sea, ¿de dónde surgen tus ideas? Pues como toda persona que escribe, surgen de las experiencias propias, y es muy importante leer
¿no? A veces queremos ser escritores y no leemos nada. Entonces, para todos los chavos que quieran leer, lo principal que tienen que hacer es cultivarse, ¿no? Estábamos hace un momento estudiando para el programa y estaba viendo que, por ejemplo, en México solamente el 45% de la población lee un libro al año, ¿no? Y de eso el 45% no leen literatura, o sea, un 30% es libros de autoayuda, que no es literatura. El otro 30% son pues libros técnicos, que pues obviamente son por las escuelas. Y el resto pues es literatura. Y lo peor de todo es de que de ese 45% que lee literatura, bueno, que lee, el 60% no entiende lo que lee. Entonces estamos en un gran problema porque los jóvenes, ahora con todo esto de las redes sociales y las tecnologías, les da flojera tomar un libro. De hecho, pues Facebook, su principal característica es de que, bueno, ya no leo la nota completa, solamente leo el encabezado, 2, 3 balazos, y ya con eso, según yo, ya entendí la nota, ¿no? O un video, para ser más claros, y ya no me interesa ver más allá. Entonces, para leer hay que documentarse, no se trata nada más de que, pues voy a leer, no sé, El Principito. Está bien cortito, ya lo acabé. Bueno, también hay que investigar quién fue el autor, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta historia del Principito? Que hay una historia muy, muy, muy interesante sobre quién era la Rosa en realidad. ¿Sí? Y que pues descubrimos que no es una historia tan para niños, sino es una historia para adultos, ¿no? Y sobre todo saber el contexto en que se escribió la novela, el poema, para poder comprender y no nada más leer. A veces yo les recomiendo que lean, por ejemplo, cuando lean poesía, pues sí, tómense el tiempo, porque hay muchos que dicen, pues me leí el libro de poesía pues en 2 horas, ¿no? Pues son versos. Son versos y poemas cortos, pues los acaban muy rápido, pero ¿qué entendieron de esa obra? Un poema puede reflejar muchísimas cosas, e incluso de acuerdo a las experiencias vividas. Si yo leo, no es lo mismo que yo haya leído, no sé, a Vallejo en el Covach cuando estaba, y pues yo era un niño, ¿no? Y no le entendí. Pues, le entendía a mi modo, pero ya con las experiencias vividas, lo puedo leer a los 10 años, otros 10 años más, y cada día le voy a entender nuevas cosas. Esa es lo importante de la poesía, ¿no? Y cuando leemos pues literatura, novelas y todo eso, nos encontramos con un universo que nos va pintando el autor, pero no podemos salirnos de ese universo como podría ser la poesía. Entonces, mientras no leamos, no comprendamos, y lo más básico, que yo no sé por qué muchos no lo hacen, si no entendemos una palabra, pues ya no hace falta el diccionario, está el celular, para ir enriqueciendo nuestra manera de hablar, ¿no? Hace unos días platicábamos eso porque nos visitó la directora de las bibliotecas públicas de acá, de Tuxtla Gutiérrez, y platicábamos eso, que ya la práctica de ir a la biblioteca a investigar, a leer un libro, o ahorita los docentes les es más fácil, váyanse a tal página web, váyanse, entonces ya se está perdiendo mucho el hábito de la lectura, ¿no? Quería preguntarte ¿cuántas veces te has leído un mismo libro? Pues la verdad, yo creo que no repetí. Bueno, El Principito sí lo he leído varias veces, pero es un libro corto. ¿Por qué no logras entender todavía de No, porque me gusta mucho, pero pues obviamente como es un libro corto y me gusta, pues lo recomiendas, lo lees, ¿no? Yo se lo intenté leer a mis hijitos, pero pues como que no les llamó mucho la atención. Pero ciertamente es como, yo siempre digo, por ejemplo, cuando salieron las películas del Señor de los Anillos, pues a mí me gustaron mucho, pero nunca las volveré a ver de nuevo, ¿no? Son tan largas que no lo volveré a hacer. Y lo mismo pasa con un libro, o sea, sí me gusta, y por esa razón voy coleccionando las frases que más me gustan del libro, para no tener que leerlo de nuevo. Me contabas que tenías una página donde compartes frases. Así es, bueno, tengo un blog que es fcofelixd.blogspot.mx. Lo que hago es de que, por ejemplo, de las películas que veo o libros que veo, recolecto las mejores frases, las que a mí me gustan, y ahí las subo, con la intención de que quienes lo lean, pues se sientan atraídos por el libro y les dé la curiosidad de buscarlo, ¿no? Hace un momento fuera de cámaras platicábamos de que todo el mundo comparte estas frases de autoayuda. No, bueno, esta frase que dice de que estábamos sin buscarnos, pero sabiendo que estamos para encontrarnos, ¿no? Sí. Y todo el mundo la comparte, todo el mundo se las dedican, pero nadie sabe quién lo escribió, ¿Cuál es el no trasfondo? No saben que viene de esta novela eso, que se llama Rayuela, y que quizás sea mejor leer
toda la novela toda completa. la novela que estar compartiendo solo las frases. Y se podrán encontrar con, por ejemplo, ahorita que están en la edad de los chavos del Covach que van a salir, pues yo creo que se pueden sentir hasta muy identificados con esta onda de ¿cómo se puede decir? Del romanticismo que se vive en la novela, ¿no? Como algo medio viajado. Sí, algo que casi siempre les gusta a los jóvenes, sí. ¿No? Oye, ¿lees libros con tus hijos? Pues procuro leerles, pero pues la verdad no, o sea, los niños se aburren fácil, entonces captar la atención de un niño y luego si me pongo a leerles poesía, pues de plano ya estuvo que se fueron, ¿no? A veces practicamos pues leyendo algún cuento, pero pues la verdad retener la atención porque tienen, bueno, corriditos 2, 3 y 4 años, pues no se puede. No se puede. ¿Algún tips que nos des para pues hacernos este hábito de la lectura? Porque yo te soy honesta, yo he leído, ¿qué te gusta? Unos 5 o 6 libros nada más en toda mi vida. Entonces, y los de cajón en la escuela, ¿no? O sea, es a veces ahorita por las situaciones que tenemos, los padres de familia, por el tiempo que va muy rápido, por la misma vida propia, que a veces no tenemos tiempo de sentarnos y ponernos a leer realmente un libro. He visto algunas personas que de repente tienen un tiempecito y se sientan y lo ven, pero yo creo que no es lo mismo leer un libro en ese tiempecito a que te sientes en un lugar y que estés, pues lo puedas analizar como dices tu libro. ¿Qué recomiendas tú para que podamos volver a retomar esos hábitos de lectura? Pues ahorita conforme crecemos es más difícil leer, ¿no? Ya no tenemos tiempo, tenemos que trabajar, tenemos que estar en casa, tenemos que hacer muchas cosas muy difíciles. Entonces yo creo que la edad ahorita de la adolescencia es la más importante para tomarnos este hábito de la lectura, porque es cuando tenemos más tiempo libre. Y también, sobre todo, saber qué nos gusta, qué queremos leer. No nos dejemos llevar por los clásicos, a lo mejor no nos van a gustar, o los bestsellers, ¿no? Yo soy anti-bestseller porque es como que el pop de los libros, ¿no? Sí. Pero pues ninguna lectura es mala, o sea, obviamente hay niveles, sí. Pero lo importante aquí es que se lea. Entonces yo soy de la idea de que hay que investigar, bueno, qué te interesa, qué quieres leer, qué te gustaría leer, y hay un sinfín de escritores que pueden encajar en ese tema. Que son comestibles, como se dice. Sí, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando estuve en el Covach, en cierta ocasión dice la maestra, me van a leer un libro, escójanlo ustedes. Pero estamos hablando de chavos que no leen, entonces, ¿cómo escojo yo un libro? Sí. Entonces, obviamente, pues yo dije, pues tengo que escoger un libro, pues voy a escoger uno que sea súper padre, ¿no? A ver, libros padres. Entonces, leí Nuestra Señora de Notre Dame de Victor Hugo, que es un libro bastante grande. De una lectura muy pesada, pero pues, obviamente, yo pienso que los maestros también hay que aconsejar cosas que sean para los chavos o que sean de interés para los chavos, porque a libre elección yo me fui con un texto bastante pesado que hoy en día agradezco haber leído, porque ahora que se quemó la catedral, pues al menos con este libro la conocí, porque Victor Hugo describe muy bien, yo creo que hasta exageradamente, las partes de esta catedral, desde los pilares, las gárgolas, o sea, es como estar ahí, pero desde tu casa. Decía, por ahí creo que es Mónica Lavi, si no me equivoco, tiene un libro que se llama Leo, luego escribo, no sé si lo has... es un libro que te enseña, si te dedicas a esto de escribir, a esto del periodismo, pues te enseña mucho, pues cuestiones de escritura. También por ahí, Fer nos acaba de prestar un libro, ¿cuál fue el que me prestaste? Que casi no lo terminamos. Sí, algo de periodismo, los clásicos que te pone en la universidad, ¿no? Pero bueno, es importante, la verdad, es importante en estos tiempos, como dices, fomentar la lectura. Creo que ese es el objetivo que tú tienes como ser humano, por lo que me has dicho y por lo que he sentido, es fomentar la lectura. Sí, es que a veces siento que lo hacen ver muy aburrido, y de hecho desde que somos niños, las mismas caricaturas y series hacen ver al niño o niña que lee como un nerd, como un inadaptado, ¿no? Que lo mejor para ser popular es los deportes o ser travieso. Entonces algo que se nos viene cimentando desde pequeños, y que a veces en casa pues tenemos, bueno, los que son de mi generación ya bastante pasaditos, encontramos pues enciclopedias, ¿no? Que nadie ojea, y no encontramos literatura en nuestra casa para generar ese gusto por ella.
Antes sí, ¿no? Antes en tu casa era el clásico que llegaban a venderte las enciclopedias, ¿no? Así y tenías es. tu enciclopedia de historia, de geografía, y de las rojas, ¿no? Sí, entonces era la gran biblioteca, pero de pura enciclopedia. Sí, pura o de las enciclopedia. clases de inglés que nadie Nadie tomaba. tomaba. Entonces yo creo que algo que es importante es fomentarle a los chavos o a los niños de que esto no es aburrido. Hace poco me empezó a interesar a leer historia por una persona que conocí que es fan de Madero. Entonces, por ejemplo, platicando con él y se sabe todo sobre Madero, pues resulta que él era espiritista, ¿no? Y según él platicaba con su hermano y con otro espíritu. Y es una historia real, pero que cuando estamos en clases nunca nos la mencionan. Sí, ¿no? Ahí te mencionan la guerra y todo lo que... Exactamente, entonces de Madero solamente sabemos pues que ganó las elecciones democráticamente, el voto efectivo no reelección y que fue asesinado. Pero si nos ponemos a leer sobre la historia real de Madero, nos hallamos con que pues su hermano y el otro espíritu con el que él hablaba, pues ellos le dijeron, oye, tú vas a ser el mero, tú eres el elegido, ¿no? Y por eso él se decide a hacer todas las acciones que realizó. Pero pues sí, a veces si con esas cositas que a lo mejor uno va a decir ahí, es mentira, ¿no? Sí, es verdad. Así que vayan, si quieren saber si es verdad, búsquenlo, porque sí es verdad. Sí. Tu correo electrónico, ¿dónde te podemos escribir? Facebook, si tienes, número de teléfono, para que los chavos si quieran contactarte contigo sobre el taller que nos mencionaste hace ratito, ¿dónde te podemos Bueno, en Twitter estoy como @FCOFelixD y mi blog, pues ya lo había dicho. Y pues solo. Bueno, pues Félix, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Aquí en 338 Más Cultura. Nos quedamos muy cortitos, pero porque tienes muchísimas cosas que platicarnos, la verdad es fantástico y es muy agradable platicar contigo todas estas historias que tienes de vida, todas estas historias que tienes escritas. Y bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias. Te esperamos aquí de nuevo. De hecho, lo vamos a tener por ahí más adelante. Es sorpresa. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, chicos. Esto es 338 Más Cultura. La cultura al alcance de un clic. Tenemos una cita el próximo martes a las 4 de la tarde. No se pierdan toda la programación del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Covach TV. Los programas están muy padres, los conductores fantásticos. Así que, adiós. Nos vemos. Ya se enteraron de todo lo que pasa en el Covach. Ahora es momento de emprender el vuelo. Nos vamos de estas coordenadas. 338 Más Cultura. La cultura al alcance de un clic. Colegio de Bachilleres de Chiapas. Gobierno de Chiapas.